Tal, hola. ¿Qué tal? Malú es mi hermana, Hola. ya, mi hermana que estudió educación inicial. Él es el hijo de Carlos Castro. Ah, mira. Sí, sí, sí. Ya, que estudió educación inicial. Es la directora de este centro, de Polila, ¿no? Y es terapeuta de artes expresivas. Yo les hablé un poquito de TAE, que ahora se dedica un poco a terapia. Entonces ha tenido todo un viaje interesante, ¿no? Bueno, lo va a contar un poquito más. Bueno, buenas noches. Cualquier pregunta o si tienen algo, pues con toda confianza, ¿no? Yo cuando tenía que elegir una carrera, estaba entre tres carreras, ¿no? Tenía claro que quería cosas de humanidad, pero yo estaba entre educación, entre psicología y literatura. Y las tres como que sentía que tenían el mismo peso de interés, ¿no? Después descarté la literatura porque sentí que era algo más, en verdad era algo más como de placer, como que me alimentaba a mí, como de un hobby, como que escribía así, que no era algo tanto con lo que yo quería trabajar o estar en el mundo, digamos, sino era algo como que mío, como más íntimo. Lo descarté. Y estaba entre psicología y educación. Y decido estudiar educación porque tenía claro que yo lo que quería era el contacto con el niño, ¿no? Poder estar en el vínculo, ¿no? Cercano y de jugar y de estar y de construir con él y sentía que la psicología, que me interesaba un montón, porque a mí lo que me interesaba pues era el mundo infantil, siempre me gustó mucho. O sea, antes de querer elegir una profesión, lo que más quería en la vida era ser mamá, eso era lo primero, ¿no? Antes de ser profesional, soy mamá de 3 hijos. Me gustan mucho los niños, ¿no? Siempre me he sido muy maternal. Entonces sentía que la psicología era como estar un poquito más de observación, más de, ¿no? De pensar y de observar y qué sé yo. Y yo no quería ni observar ni pensar tanto, sino estar en el campo, ¿no? Con ellos. Entonces decidí estudiar eso. Y después yo también había hecho exploración artística, empecé a llevar talleres de teatro, siempre todo el tema del arte me había llevado mucho, me había interesado mucho y me había transformado a mí como persona, ¿no? Yo empecé a hacer teatro a los 17 años y de pronto dije, ah, su madre, o sea, esto era lo que buscaba, ¿no? Me empecé como que a encontrar a mí. Entonces el tema del arte siempre, la parte más como creativa, era lo que tenía en el hacer con los niños, ¿no? En las clases. No podía seguir las clases así, la planificación que tenía, o hacerlo sentados, todo el tiempo tenía que hacerlo creativamente, lo sacaba todo el tiempo del salón, ¿no? La directora me decía, ¿qué hacemos si sacamos las carpetas afuera? Porque no, todo el tiempo me movía. Y, eh, y fue así, porque eso es importante contar de la educación, ¿no? Cuando tú estudias educación, así como en otras carreras, tú te vas a diferentes líneas de educación. O sea, no porque tú estudies una carrera de educación vas a trabajar, digamos, en este colegio o, digamos, en todos los colegios, sino que como hay distintos tipos de colegios, ustedes deben venir algunos de colegios más tradicionales, ¿no? Algunos de colegios que, por ejemplo, tienen IB, ¿no? Más internacionales, algunos de colegios más alternativos. Entonces, igual hay con los nidos. Hay un montón de tipos de, digamos, educaciones en la primera infancia, en el nivel inicial, donde en uno está sentado y te muestran, ¿no? El método Optimis, por ejemplo, no sé si alguno también de acá de ustedes ha estudiado Torrecillas, por ejemplo, el nido que después va a Salcantay, al Pamayo, por ejemplo. Bueno, hay un montón. Son diferentes métodos de educación. Entonces, cuando tú estudias educación, te vas dando cuenta hacia qué tipo de acompañamiento en la formación de los niños quieres. Si te vas a un nido más tradicional o también a un nido más alternativo, ¿no? O a un nido más, no sé, ahí naturista, en fin, de diferentes filosofías. Y yo busqué un colegio, estaba trabajando primero en un colegio tradicional religioso y después me pasé a trabajar en el Leonardo da Vinci, que es un colegio más creativo, ¿no? Que me permitía como un poquito más estar más cómoda. Pero
yo no me sentía completa habiendo estudiado educación, ¿no? Y de ahí, esto de la psicología y la literatura seguía ahí. O sea, yo siento que cuando tú tienes intereses reales, hay momentos como que se postergan para cuando puedan vivir, ¿no? Pero no desaparecen nunca, ¿no? Cuando realmente uno tiene una llama o algo, y yo tengo 41 años, y bueno, ahorita les termino de contar, y siento que en verdad en la vida como que hay tiempo para todo, ¿verdad? ¿No? Yo, estando embarazada de mi tercer hijo, hice una maestría en literatura infantil y juvenil, porque igual el mundo infantil es lo que más me interesa. Pero un detalle que creo que es importante para que hables esto de la maestría, porque ya era mamá, ¿no? Y a su esposo, que trabajaba en Procter, lo mandan fuera del Perú. De nuevo, creemos que los que viajan, los que se van, son ciertas profesiones, y él es ingeniero industrial y lo mandaron a Ucrania, creo que no les conté, ¿no? Después lo mandaron a Caracas. Entonces, ella tuvo que dejar de trabajar. Pero cuando tiene la vocación, ella tú organizabas talleres en Ucrania, no sé qué cosa hacía con los vecinos. Sí, ¿no? Igual hacía talleres de teatro. Yo me empecé a especializar desde los 19 años, o sea, tengo ya 21, 22 años haciendo teatro para niños, ¿no? Entonces uní mi interés también del teatro, de la expresión, con la parte de educación, ¿no? Y con los niños. Entonces también hacía talleres de teatro en Ucrania y en Caracas, ¿no? Y cuando yo estaba estudiando educación en la Católica, yo me metía como alumna libre porque eso se puede hacer en muchas universidades y no se sabe. Y si uno busca y pregunta, a mí nadie me dijo lo puedes hacer. Pero cuando uno necesita algo, se siente el llamado de algo, es importante que pueda ir a buscar eso. Nadie va a venir a decirte, oye, ¿no? Por si acaso tú puedes entrar como alumna libre. Y yo me metía como alumna libre a clases de literatura. ¿Qué cosa es alumna libre? Te permiten entrar gratis, no pagas hacer esto y claro, no das exámenes y no cuente en ningún lugar que tú has llevado ese curso, ¿no? Y yo me metí con grandes maestros ahí que estaban en literatura y me metí a las clases que más me interesaba y entre mis huecos que tenía, ¿no? Iba y entonces era una manera como de satisfacer eso que también me gustaba, ¿no? Y hago esta maestría en literatura infantil y juvenil, ¿no? Estando en Venezuela. Estando en Venezuela, ¿no? Empecé la maestría justo el día que me enteré, al día siguiente que me enteré que estaba embarazada de mi tercer hijo. Me acuerdo que además fue una maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero a distancia, ¿no? Yo solo tuve que ir una vez y todo el otro rato duró 2 años, eran foros virtuales. Y a mí me gusta mucho lo presencial, porque yo soy una persona muy de vínculo, del contacto. Pero siempre hay pues maneras de aprender igual distintas y bueno, ahí mientras daba de lactar al bebé, así yo iba haciendo mis trabajos, ¿no? Y eso lo fui incorporando, porque a mí también me gusta mucho el cuento, como Javier, ¿no? Entonces fui incorporando esto también en mi quehacer. Y después, cuando estaba en Caracas, me enteré que había la Escuela de Terapia de Artes Expresivas en Lima. Y no sé por qué, no, tú me contaste, ya, y yo dije, o sea, esta es la integración de todo, pues, ¿no? Porque es la integración de la psicología, también de la educación, del arte, ¿no? Y bueno, en ese momento para mí solo me interesaban los niños, los adultos no, ni hablar. Ahora trabajo más con adultos que con niños, pero en ese momento no. Y les escribí para hacerlo también, como ya había hecho lo de Barcelona, dije para hacerlo a distancia, y me dijeron imposible, esto es vivencial 100%. Hay cosas que no se pueden estudiar a distancia. Pero este año han hecho la formación semipresencial. Así es, sí. Así es. Justo acaban de crear eso que hace muchos años buscaba. Y una de las razones por las cuales también regresamos a vivir acá hace 6 años fue para yo poder retomar mi vocación. Yo durante 8 años que estuvimos entre Ucrania y Venezuela, o sea, sí dictaba por ahí algún taller, pero no es que trabajaba, ¿no? Y básicamente acompañaba en el crecimiento de mis hijos, ¿no? Y bueno, en mi propio crecimiento, igual que iba yo cambiando, aprendiendo cosas, ¿no? Siempre por ahí llevaba algún cursito de algo, en Caracas también estudié más teatro. Y ya yo quería regresar a tener un espacio para esta vocación que ya, ¿no? Necesitaba de nuevo tener un tiempo para poder yo satisfacer eso, ¿no?
y es que vengo a hacer la formación, ¿no? Entonces, termino al final, obviamente sin querer, ¿no? Y cuando ingresé a la universidad, pues jamás me puse a pensar que iba a poder hacer las 3 cosas, o las 4, junto con lo del teatro, que me gustaba mucho. Poder hacerlo ¿no? en mi vida, terminé hace 5 años, ¿no? A los 36 años, digamos, ¿no? Y lo que más hago es eso, ¿no? ¿Terminaste de 5 años qué? Hace 5 años terminé. No puede ser. Sí. Pero Porque yo soy la quinta promoción. ¿Pero si yo terminé en el 2010? ¿Tú? No. Yo soy la quinta, pues. Tiene 10 años. Terminó en el 2011, 2012. Después lo conversamos en la casa. Pero bueno, lo que quería que nos cuentes un poco, porque yo también soy terapeuta de arte, pero yo uso esa formación con las empresas, distinto. Pero ella lo hace, por ejemplo, aquí con Polila, y tú yo lo hago de todas, de distinto. O sea, yo trabajo, un día puedo trabajar en el Banco Interbank, haciendo talleres para los colaboradores de Interbank, que hago eso todos los miércoles en la mañana, haciendo un taller 100% de artes expresivas sobre sobre los valores del banco, por ejemplo, ¿no? Y es un taller de 100% artes expresivas con gente adulta, y en la tarde estoy con niños haciendo taller de artes expresivas o de teatro. En otro momento, ahorita justo estoy trabajando para el Ministerio de Educación ahorita. Justo estoy elaborando la currícula nacional de arte para todos los colegios nacionales del Perú en el teatro, ¿no? Entonces, como que no se queda, o sea, cuando tú vas estudiando diferentes cosas, que como digo, sientes que es como yo sentía, como que no estaba completa, como que no podía estar completa, ¿no? Si dejaba una cosa, ¿no? Y por ejemplo, cuando yo estaba en el último año de universidad, yo estaba full metida en la tarumba, ¿no? Y iba a haber un espectáculo ya donde yo iba a salir y se empezaron a cruzar, por ejemplo, las reuniones con los padres. Y yo sentía, por ejemplo, en ese momento en que tenía que optar. ¿Qué hago? Decía, ¿me dedico al teatro? Porque también hay que tener una obra profesional. ¿Me dedico al teatro o a la educación? Que fue lo que yo veía que... Y son momentos en los que uno dice, ¿no? Y son esos momentos de como que de crisis así, ¿no? Que uno se quiere jalar los pelos, son los momentos en los que uno más bien tiene que como que respirar y tomarse un momento justamente para pensar y en calma, ¿no? Pero decidiste por educación. Decidí por educación. Porque yo tuve la misma crisis, pero yo decidí por la actuación. Yo creo que lo tengan claro. Yo soy psicólogo, pero yo en un momento de mi vida decidí por la actuación, y mi principal trabajo ha sido de actor. Y en mi rato libre trataba de trabajar como psicólogo, era mi cachuelo la psicología. La actuación es lo que me daba para vivir. Y después la vida da vueltas, y ahora es absolutamente al revés. Y yo me acuerdo que te decían, ¿no te da pena que has dejado tu carrera de psicología? Sí, claro. Y yo me acuerdo que una de las cosas que tú respondías es, bueno, ahorita, o sea, yo soy psicólogo. O sea, eso que tú eres no lo pierdes nunca. Claro, ¿no? Es como cuando aprendes a montar bicicleta, ¿no? Siempre lo vas a acordar. Pero ahorita estoy trabajando como actor. No quiere decir que porque ahorita no estoy haciendo psicología no deje de ser psicólogo, ¿no? Pero por ejemplo, cuéntanos un poquito este taller para que puedan entender lo que tú has creado en realidad con los niños de juegos teatrales, ¿no? Es el que has creado, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Porque ahí como que sintetizas un poco todas estas cosas en una actividad concreta, ¿no? Sí, ¿acá hay alguien interesado en trabajar con niños? Ok. A mí lo que me interesa de trabajar con niños, o sea, aparte de jugar, de estar con ellos, es claro, es el vínculo y es el poder acompañar la formación, el crecimiento, o sea, el mundo interno del niño, o sea, cómo, digamos, vive las cosas, cómo las juega, cómo las imagina, cómo se atreve a hacer cosas que en 5 años ya no se va a atrever a hacer, ¿no? Esa autenticidad, ¿no? Y por eso siempre, desde que yo era profesora,
siempre me interesaba por el mundo interno del niño, o sea, qué es lo que pensaba, qué es lo que sentía, cómo era su familia, cómo se sentía y cómo necesitaba sentirse mejor. O sea, era también una mirada como bien psicológica. Yo me acuerdo que, y sí, eso es algo raro, eso no lo hacen todas las profesoras, ¿no? Yo comenzaba el año escolar y citaba a todas las familias, una por una, en el primer mes, así trabajando, una por una, a que me cuenten cómo era la vida de este niño, a qué las acostaba, con quién vivía, si había sufrido enfermedad, en fin, de cada niño, ¿no? Y entonces yo cuando estaba con Joaquín, ya sabía que Joaquín, chamadre, cuando llegaba en la tarde en su casa, era difícil, ¿no? Y cuando en la mañana en el colegio se peleaba, no sé qué, yo entendía por qué pues de repente se estaba peleando, porque no era solamente por esas horas que estaba en el colegio, sino por todo el mundo que traía consigo, ¿no? Y en el teatro, eso es un poco lo que yo encontré, ¿no? Y siento que es como, yo siempre le digo a los papás, o sea, no es un taller para, obviamente, ni enseñar a que sean artistas, ni solamente como para enseñar técnicas teatrales a los chiquitos, ¿no? Sino que es un espacio que yo lo he estructurado porque he probado un montón de cosas, yo he leído un montón de libros, ¿no? Y en tantos años he ido como cambiándolo. Aparte yo como que me aburro rápido, entonces tengo que cambiar. Cuando yo tengo un taller hecho, la siguiente vez que lo voy a volver a hacer, me vuelvo a sentar y lo vuelvo a cambiar, ¿no? Y mis amigas me dicen, pero si ya lo tienes, no, pero me aburre hacerlo igual, entonces todo el tiempo ando cambiando. Pero fui encontrando una manera de, por ejemplo, de calentar, ¿no? De cierta manera a través del juego con los chicos y de primero empezar vinculándose con ellos, ¿no? Con su cuerpo, con ejercicios como más individuales, de ahí en parejas, hacen parejas o en tríos. Y esa es la mitad de la clase y la otra mitad de la clase es la historia, ¿no? Al comienzo yo traía grandes historias, porque como a mí me gusta mucho contar cuentos, y de ahí fui cambiando. Yo ya no traigo las historias, porque ellos tienen suficientes historias. O sea, a veces las ideas de los adultos estorban. Y esa es la línea de educación que ahora viene en el mundo. O sea, en todas las filosofías educativas y lo que está cambiando en el mundo a nivel de la educación es tú cállate y tú no le tienes que enseñar nada al niño. Nada. O sea, tú tienes que acompañar mientras él descubre, mientras él construye, ¿no? No le tienes que decir cómo se arma o se desarma, tú se lo tienes que dar y acompañar mientras él descubre cómo se arma y se desarma, ¿no? Entonces, es un espacio donde los niños de verdad se permiten ser como son, porque además ahora los chiquitos vienen de 4 años y tienen miles de actividades en el colegio, todo el día les dicen lo que tienen que hacer, en la casa todo el día la mamá, la nana, el papá, la abuela le dice lo que tiene que hacer, y ya no tienen mucho espacio para jugar. Los niños ahorita en 2015 no tienen mucho tiempo libre, porque además tienen clase de natación, clase de karate, clase de no sé qué, de piano y no sé qué. Entonces, esos talleres son como un oasis donde ellos vienen y son como, y necesitan, son como son y necesitan soltar y como, ¿no? Como, no sé, cuando uno está cargado y de pronto tú dices, oye, acompaña, tengo que conversar, ¿no? Así como, no sé si es una chela, ¿no? Pero, y de pronto, y hablas 3 horas y tu amiga te escucha y no sé qué, y tú dices, oye, gracias, ya esa noche puedes dormir, ¿no? Ya, eso, igualito, nosotros lo hacemos hablando, o de repente algunos hombres, ¿no? O mujeres también, ¿no? Ahorita estoy pensando en mi hijo adolescente también, a través del deporte, ¿no? O sea, él está cargado y de pronto se va a jugar fútbol y juega y corre, ¿no? O también corre o hace natación, qué sé yo, y de pronto se descarga. Esa es la manera en la que nosotros, digamos, seguimos jugando, ¿no? Pero ellos se descargan jugando simbólicamente y haciendo personajes o roles que ellos necesitan asumir para poder sacar cosas ¿de dónde? De lo que les pasa de su mundo interno, de lo que sienten, ¿no? Y después, no solamente queda ahí, sino que lo conversamos, ¿no? Y yo, así sea de 3 años o 4 años, hay siempre preguntas para que ellos reflexionen y se puedan dar cuenta de cosas, ¿no? ¿Qué fue distinto? ¿De qué te diste cuenta? ¿No? ¿Qué cosa fue difícil? ¿No? No solamente, ¿qué te gustó? No, sino llevarlos un poquito más allá, ¿no? Ok. Preguntas. Ya es la última charla Sí. de Ignacio. A ver, ¿por qué decidiste trabajar acá en la Casa Polila y no comenzar así tu propio
no sé, tu propio espacio, no sé, ponte en tu casa para hacer... Pero si este es su propio Esta es mi espacio. casa. ¿Tú vives acá? No, pero o sea, antes de esto, yo te digo, tengo 22 años haciendo talleres de teatro para niños y yo he alquilado en miles de lugares. Y era un dolor de cabeza, más bien. Yo quería tener mi propio espacio, que es este, Claro. ¿no? Que alquilamos con Javier para los talleres, porque me iba con mis 2 maletas gigantes, porque tengo un montón de material, que alquilaba aquí, que allá, que no sé qué, en el colegio, entonces me iba, ¿no?, a todos lados. Y claro, al comienzo bacán porque cambia de ambiente, pero yo ya quería tener mi espacio para no estarme mudando a todos lados y que la gente pueda venir y tener todo, ¿no? Entonces, este lugar es uno de mis sueños, digamos, de poder tener mi propio espacio y no tener que alquilar en otros lados, ¿no? Adriana. O sea, ¿cómo sientes tú que has relacionado tanto como que la psicología con la educación? Pero, o sea, es que tú lo ves como que más como se siente el niño. A mí me gustaría como que plantear cosas para que el niño se pueda desarrollar mejor. Entonces, no sé qué podría ser mejor, si más educación con psicología o psicología con educación. Y este es el mismo dilema que Para que se pueda desarrollar mejor en qué sentido. No sé, armar proyectos educativos o algo así como lo que tú estás haciendo ahora con el ministerio. Algo así. Entonces, no sé cómo sería mejor. Sí, estudiar psicología y hacer la especialización en educación o educación. y especialización en psicología. Mismo dilema. Bueno, yo mi dilema, como te dije, ahorita te cuento otra cosita, lo resolví así y eso más me ayudó Javier, me acuerdo, ¿no? Porque Javier estaba estudiando psicología y fue él el que me ayudó a ver, y claro, yo me di cuenta después cuando estaba en el colegio que como era la psicóloga del colegio, lo que hacía con los niños a diferencia de lo que yo hacía. Entonces, si tú quieres si lo tuyo es más una cuestión como conceptual, como de pensar al niño y la infancia, eso no es en el quehacer educativo directamente en el salón, arrodillada todo el tiempo, llena de témpera por todos lados. Limpiándole los mocos. ¿No? A mí me gusta eso, pero También. siento que a veces me frustra el hecho de que, por ejemplo, he estado dando clases a unos chicos desde el año pasado, y a veces me frustraba el hecho de que trataba de explicarles algo y no podía. Entonces, me preocupa que si estudio educación y estoy con los chicos ahí, no me entiendan. Es que uno aprende, justamente, eso es la pedagogía. La pedagogía es como saber enseñar, ¿no? En las universidades, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo un montón, por eso te digo, yo trabajo en diferentes cosas. Yo trabajo con con varios profesores de la Universidad del Pacífico, hago asesorías individuales a profesores de cómo hacen el uso del cuerpo y la voz en su clase, ¿ya? Y veo un montón, porque los graban, y veo un montón de videos. Y tú te das cuenta, y por ejemplo, en la Pacífico, hasta ahorita, de todos los profesores que yo he visto, ninguno es profesor. O sea, todo el que enseña en economía porque es economista, en derecho porque es abogado, tal, ¿no? Y tú te das cuenta que justamente les falta cómo saber enseñar, que es la parte de pedagogía que tú aprendes en la carrera, ¿no? Uno hace cambios en el desarrollo del niño, o sea, tú puedes cambiar la vida, o sea, digamos, de un niño, de por sí ahí estando con él, ¿no? Yo toda la vida soñé cuando estudié educación poder trabajar en el Ministerio de Educación. Y justo en febrero de este año me llamaron y dije, y yo me había olvidado ese sueño encima. Y cuando me llaman dije, ¿verdad? Si yo siempre he dicho que mi sueño era ese y yo me había olvidado, ¿no? Y bueno, ahorita estoy sufriendo porque no es fácil, ¿no? El sueño se volvió pesadilla. Ya, pero porque yo también quería cambiar el mundo. Yo lo que quería era cambiar el mundo, ¿no? A través de la infancia. Entonces quería cosas macro. Yo me di cuenta que con las cosas micro, o sea, con esos niñitos que yo conocí, a mí me ha pasado hace 4 años estar en Bosé, en Punta Hermosa, ¿no? Porque además Javier siempre me decía, ¿cómo puedes trabajar con los niños que nunca nadie se va a acordar de ti? ¿Ya? Nadie te va a agradecer ni se va a acordar de ti, porque 4 o 5 años. Yo en Bosé, en Punta Hermosa, 3 de la mañana toneando, alguien me toca el hombro y me dice, Miss. Y me dice, sí, tú fuiste mi profesora en kinder, en tal colegio, no sé qué, ¿te acuerdas? Claro. Te he reconocido, estás igualita, me dice. Claro, no estoy igualita, ¿no? Pero me dice, nunca me olvido de ti, en kinder. Habían pasado, ella fue la primera promoción en el 96. O sea, casi 20, tenía como 18, 19 años.
¿no? Y para que ella se acuerde de mí, o sea, algo debe haber pasado en el vínculo que yo tenía con ella, ¿no? Y así me ha pasado, todos mis alumnos me han buscado en Facebook, por ejemplo, tenemos un grupo con mis exalumnos de Kinder, del Leonardo, no sé qué. Pero, ahora, lo bueno es que en la educación, en las carreras ahora han cambiado, ¿no? Entonces, hay carreras, depende de dónde estudies, tú te diriges hacia, digamos, una línea educativa distinta. Por ejemplo, en la UPC está la carrera de gestión del aprendizaje, donde justamente no necesariamente estudias ahí para ir a dictar la clase, sino para, por ejemplo, gestionar espacios educativos, propuestas educativas distintos, o generar cambios, o poner tu nido, o trabajar en direcciones o coordinaciones, o sea, en diferentes cosas. Es aprender de todo el ámbito educativo y de lo pedagógico, pero no necesariamente, aunque siempre es bueno pasar por algunos años en el aula. Yo no he enseñado muchos años en el aula, porque sentía que me aburría, o sea, no era para mí suficiente. A mí la cosa muy estructurada no me gusta, ¿no? Entonces, y ahora sí hay opciones, ¿no? Como para poder, depende de dónde estudies, es que se te va a abrir un campo de trabajo también distinto, ¿no? Entonces, si lo tuyo es más de concepción de cosas también, aparte de lo que te gusta, tú dices, también puede ser eso un poco más, ¿no? A mí me interesaba el desarrollo evolutivo del niño, o sea, cómo el niño se formaba y qué cosa pasaba, y cómo yo podía ayudar a que pueda tener una infancia saludable emocionalmente, ¿no? Y eso también es algo fuerte en la católica, por ejemplo, ¿no? Eso te enseñan bastante en la católica de desarrollo evolutivo, y de mirar otra cosa del niño, no solamente si se está sentando correctamente o si está agarrando bien o no, ¿no? Sino que si no está agarrando bien, ¿por qué será que no agarra bien nunca? Por más que se lo ha dicho 45 veces. Es como mirar un poquito más allá, ¿no? Por eso a mí me gusta y por eso estoy en la católica, ¿no? Yo también hablo mucho como... ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a ir cerrando, ¿no? ¿Qué cosas nos llevamos de este encuentro con Ignacio?